Con este tema damos inicio a unos minutos aquí con el querido amigo Luis Toti Medina, que viene del norte caribeño, también de la América del Sur, de Venezuela, pero que tiene un bagaje impresionante en lo que domina, lo que hace. Él es consultor con más de 20 años de exitosa experiencia en comunicación política y marketing político electoral, comunicación de gobierno, manejo situacional de crisis, asesoría de imagen, diseño, planificación de comunicación política, estrategias de campaña, análisis de entorno, investigación estratégica, en fin. Esa imagen que dijiste vos sos esa imagen que representa, digamos, y que se esfuerza en mostrar y dar a conocer Donald Trump después del roce de esa bala a su oreja derecha, digamos. ¿Eso forma parte de un trabajo de marketing si se toma toda esta historia aquí de cara a las elecciones que llegan en noviembre allá en Estados Unidos? Hola Bruno, encantado. ¿Cómo te va? Bienvenido. De estar aquí. Bienvenido. Y de estar contigo y tomarle audiencia y tu formidable equipo. Sin duda, el presidente, incluso algunos medios, sí, han titulado "Les presento mi oreja derecha". Ah, sí. Les presento mi oreja derecha. Esa imagen junto a dos instantáneas tomadas durante la ocurrencia del evento. No sé si lo recuerdas, hay una en la que él está cabeza abajo con un pequeño hilo de sangre, claro, descendiéndole por el rostro. Podemos ubicar esa imagen. Y el otro, en el que el servicio secreto ya lo levanta y él alza su mano en señal de victoria. Y aparece una bandera. Y está la bandera de los Estados Unidos detrás. Esa es, sin duda alguna, la imagen icónica de esta campaña. A ver si ponemos... Ahí hay sangre en esa toma, pero esa es la icónica imagen que bien mencionaba. Ambas son las dos imágenes icónicas de esta campaña, sin duda alguna. Esa en la que está debajo con las manos en el suelo y un hilo le corre levemente por el rostro. Luego el otro, en la que alza su puño, levanta su puño en señal de victoria, junto a ese ícono tan poderoso como es la bandera de los Estados Unidos. Pero hay otro hecho resaltante, y es que cuando desciende del escenario, el público comienza a gritar USA, USA, USA. Estados Unidos de Norteamérica. USA. Estados Unidos de Norteamérica. Eso convierte, por supuesto, esto en una épica de un candidato que enfrenta una adversidad impresionante cómo rebobinó su propia historia reciente. Además, recordemos que el ISU central de esta campaña venía siendo las capacidades cognitivas del presidente Biden. Si está o no en facultades para ejercer el cargo político más importante del mundo, o por lo menos uno de los cargos políticos más importantes del mundo. ¿Y esta foto no podría ser para un Pulitzer, por ejemplo? Esa foto califica... No, y por eso te digo. Califica para un Pulitzer, califica sin duda alguna para la foto quizás política de la década. De una tapa de Time también. Sin duda. O sea, no sé si recuerdas que después del debate presidencial, la revista Life tituló su tapa Panic. Con Biden saliendo. Emma, no sé si lo ubicas, pero en la revista Life. Claro. Y bueno, creo que la próxima va a ser sin duda esta fotografía. Bueno, Luis Toti Medina Gil es un capo como consultor. Ya pudieron notar ustedes simplemente, pero sabemos, seguís viviendo acá en Asunción porque vos te viajás mucho. Mi hub es Madrid, como bien sabes. Estoy acá por compromisos profesionales, sirviendo a una institución internacional
de cooperación, un organismo internacional de cooperación que nos pide análisis y análisis de entorno y trabajo sobre el Paraguay y su importancia geopolítica en el continente. Quien tenga dudas sobre la importancia geopolítica del continente, en el continente del Paraguay, que se pase un ratico por allí por la Kubitschek y vea el tamaño de la embajada americana. De la embajada, así. Bueno, pero y es una de las embajadas más grandes, tengo entendido. Es la más grande del continente. Del continente, sí. De este subcontinente, sí, señor. Sí, de América del Sur. De América del Sur. Bueno, la más grande, la más importante. Sí. Ahí está la tapa de Time, no era Lifetime. Sí, era el Time. Era el Time, sí, por eso dije Panic. Lo de Time. Panic, el pánico, Time. Sí, y bueno, y yo creo que ya tiene que dar un paso al costado este señor, no sé, está dudando, no sé por qué tanta duda, si todo el mundo le está señalando el camino. Luis Toti Medina y Venezuela, ¿cómo está? Pero antes de ir a Venezuela, que es tu patria también, y se acercan las elecciones allá también, está llegando hoy el presidente de Chile a Paraguay, Asunción, Boric está llegando y bueno, quisiera saber, Gabriel Boric, tu percepción de este arribo, ¿llegó ya o no? Está llegando, ¿verdad? Esta es una foto cuando vino a la Asunción de Santiago Peña, llega a Paraguay para fortalecer lazos comerciales y diplomáticos el presidente de Chile, que va a ir a recorrer la Expo, al parecer también, porque necesita refuerzos económicos Chile y quiere también conexiones para acrecentar ese tipo de cosas. Asistirá como invitado especial a la Expo, a eventos importantes que reúna diversos sectores productivos y empresariales del país. Viene a buscar eso este señor. ¿Cómo está Chile hoy bajo la presidencia de este joven presidente? Porque es un presidente joven. Sí. Fíjate, esa gráfica retrataba a los dos presidentes de los dos países más sólidos macroeconómicamente del continente. ¿Te parece? Sí, tienes en Paraguay y en Chile la solidez macroeconómica más importante del continente. Eso no quiere decir que ambos países no tengan gravísimos problemas sociales, de desigualdad, de algunas falencias en sus... A ser corregidas, sí. Desde luego, pero ambos países exhiben en sus dimensiones, desde luego, la mayor solidez macroeconómica, con los menores índices de inflación, con la mayor estabilidad en cuanto a su disciplina fiscal y además con los perfiles de crecimiento más importantes del continente. Insisto, esto no quiere decir que no tengan problemas gravísimos en el área social, en el área a lo interno, en la microeconomía, porque el reto y el desafío de ambos países y de ambas economías es ese: hacer que esos excelentes indicadores macroeconómicos se conviertan también en excelentes indicadores microeconómicos, que lleguen a la vida de la gente, que se conviertan en efectivamente la solidez interna para que eso también produzca bienestar, que no solo sean números fríos, sólidos, que exhibirle al mundo, sino también indicadores sociales que se correspondan con ese nivel de crecimiento económico. Pero ambos países dirigidos por dos dirigentes jóvenes, por supuesto, Gabriel Boric con un problema gravísimo de control interno, de control político interno. Se acaban de suceder las elecciones de la presidencia del Senado en Chile, y eso supuso digamos, una ruptura, un quiebre, un resquebrajamiento de la solidez de parte del apoyo legislativo para el presidente Boric. Pero además... que tiene 38 años. Sí, acaba de suceder también una discusión muy fuerte, un debate muy fuerte a lo interno del Partido Comunista Chileno, que es uno de los partidos que ha apoyado al presidente Boric, que le ha dado, digamos, base y apoyo legislativo, y eso ha traído muchísimos problemas.
¿no? Así, che. A la par, el presidente Boric tiene un descenso muy pronunciado de su aceptación y de su popularidad y de la aceptación de su gobierno. Verdad que tuvo muchísimo apoyo cuando asumió. Sí, sucede que cuando llegas con grandes expectativas, cuando generas grandes expectativas en la población y te es muy difícil cumplirlas, generas también desaprobación y frustración. Rechazo. Por supuesto, el presidente Boric está descubriendo la diferencia que hay entre protestar por el agua y construir el acueducto. Sí, protestar por el agua y construir Son dos cosas muy difíciles. Protestar por el agua es muy fácil hacerlo. Por la falta de agua. Claro, protestar por la falta de agua es fácil hacerlo. Construir el acueducto es lo más difícil. Entonces, cuando estás en oposición... Y hasta ahora no podemos hacer el nuestro acá, para el Chaco por lo menos, en la misma situación. Conste que hubo dinero para eso, pero no se hizo. Bueno, hoy tiene el senador Penner una claro, lucha constante para la construcción de... Se volvió colorado para eso, bueno, al parecer. Sí, quizás el senador Penner puso en la balanza el cumplirle a sus electores o cumplirle la línea de su partido y creo que tomó la decisión que su conciencia, su grupo y sus electores directos cumplir con sus coterráneos del Chaco, ¿verdad? Claro. Ahí están los casi 15.000 electores que le dieron la senaduría. Bueno, la remontada de la popularidad de Boric tropieza con los conflictos con el Partido Comunista. ¿Qué realmente, en qué consiste ese tropiezo que bien señalabas? Así, someramente nomás. El Partido Comunista chileno es uno de los pocos partidos comunistas del mundo que aún quedan con espacio de poder, ¿no? Recuérdese que el comunismo ha perdido muchísimo espacio y le ha tocado tomar decisiones allí, por ejemplo, ese caso del Senado, de la presidencia del Senado, y tomar decisiones internas de presionar o no al presidente. Por ejemplo, el presidente Boric hace algunos días rescató la posibilidad de volver a debatir el tema de la ley del aborto, del matrimonio entre parejas homosexuales y una cantidad de avances progresistas que reivindica la izquierda chilena y que reivindicó él como presidente y que no ha podido cumplir. Y eso suscitó nuevamente un debate al interno del país, pero además suscitó un debate dentro del propio Partido Comunista. La elección de la presidencia del Senado también fue un elemento que resquebrajó la alianza que apoya al presidente Boric y pese a que el presidente ha remontado algunos puntos en su aprobación, las fuerzas legislativas que le apoyan no han hecho lo propio. Recuerda una cosa, todo gobierno es rehén parlamentario del grupo legislativo que le apoya. Todo gobierno es rehén parlamentario del grupo que le apoya. Es decir, lo puedes ver acá. El presidente Peña es rehén parlamentario de su bancada, ¿no? Si su bancada, rehén en buenos términos, quiero decir, ¿no? Pero todo presidente... tiene que cumplir lo que le están diciendo ahí. Bueno, se produce una relación de iguales entre el poder legislativo y el poder ejecutivo cuando tú tienes una presidencia que necesita efectivamente una mayoría parlamentaria para ejecutar los planes, desarrollar los proyectos y gobernar. Bueno, y por otro lado, la oposición denuncia escalada represiva del régimen de Maduro. Allá en tu país, Venezuela, ¿cómo se van a dar esas elecciones? A ver, anticipadamente, ¿y cuál sería el resultado? ¿El que sabemos sería el mismo resultado de siempre? ¿O qué va a pasar en Venezuela? A ver, en esta ocasión, en esta ocasión. Estamos a 12 días del evento electoral y aún existen, por supuesto, las incertidumbres propias de eso. Si se produce una elección, Bruno, el gobierno venezolano puede no producirse. Puede no producirse. ¿Qué es una elección? Una elección es efectivamente un proceso mediante el cual un grupo de candidatos compiten más o menos en las mismas condiciones, ¿no?
con las mismas reglas y se desconoce por anticipado el resultado de ese proceso electoral. Lo que tú acabas de decir. Es decir, ¿qué va a pasar? Bueno, cuando eso ocurre, cuando las condiciones de competitividad y transparencia permiten que un proceso sea llamado elección, y si eso llegara a ocurrir en Venezuela, el gobierno las va a perder. Ahora, si se produce una votación, que es un escenario controlado totalmente por el gobierno. Una cosa es la elección y otra cosa es la votación. Una elección tú eliges. Tú escoges. En una votación votas, pero no cuentas sobre el resultado, porque el resultado ya lo escogió, lo decidió otro, ¿no? En este caso, el gobierno venezolano tiene un margen de maniobra amplísimo de aquí hasta el 28 de julio para hacer cosas que efectivamente afecten la transparencia y la confiabilidad de este proceso. Por ejemplo, invalidar candidaturas que aún tiene. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela es prácticamente el Ministerio de Asuntos Electorales del gobierno de Maduro. En función de eso, puede tomar decisiones. Hay incluso en la Corte Suprema de Justicia de Venezuela, en el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, en su sala electoral, una demanda contra la tarjeta de la Unidad, que es la tarjeta de la principal fuerza opositora venezolana. Eso podría decidirse. El Tribunal Supremo de Justicia Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia venezolano es un tribunal con unas capacidades inmensas, puede tomar decisiones a las 4 de la mañana, por ejemplo, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, o sea, son gente que trabaja muchísimo, gente que madruga. Gente que madruga. Sí. Y entonces, bueno, esa era la especialidad de Fidel Castro también. Pueden tomar decisiones entre gallos y medianoche, como decimos en Venezuela, sí, claro. O por allí, avanzada la madrugada, y pues te despiertas efectivamente con otro escenario, ¿no? Pero además, el propio día de la elección, el gobierno toma decisiones como, por ejemplo, la de extender el horario de votación de elección. Es decir, lo que dice el reglamento es que a las 6 de la tarde debieran cerrarse todos los centros electorales y comenzar el escrutinio. En otras elecciones, el gobierno ha tomado la decisión de extender el plazo hasta las 8 de la noche, y en algunos casos hasta más. Ah, sí. De acuerdo a su conveniencia. De acuerdo a la conveniencia de movilización, por ejemplo, de acuerdo a la conveniencia de mantener esos centros abiertos para hacer cualquier... Para que se acerquen más votantes. De sus electores si no lo han hecho, o simplemente en centros electorales donde la oposición no tiene fiscales electorales, testigos electorales, hacer allí pues la votación fraudulenta que en otros casos se ha producido, ¿no? Y en este caso, ¿volverá ese mismo, bueno, ¿cómo se llama? El ventajismo electoral que el gobierno aplica desde el inicio de cualquier proceso electoral está presente. La utilización por parte del presidente de la República de los bienes y recursos del Estado para la campaña electoral de su partido, de su candidatura, los abusos y atropellos evidentes. Recientemente fue detenido un gran amigo para quien desde aquí, desde esta tribuna, aprovecho pedir su liberación y pedir justicia para él. Ángel Aristimuño es el jefe del comando de campaña. No hay imágenes ahí de la movilización en Venezuela, de la gente. Ángel Aristimuño es, además de presidente del partido Un Nuevo Tiempo, que es el partido del gobernador del Zulia, Manuel Rosales, es también un dirigente reconocido en el estado Monagas, y es una persona que ha dedicado su vida, muy joven, muy corta vida, a luchar por la justicia y por la democracia en Venezuela, y fue detenido a medianoche. Este chico es... Ángel Aristimuño es detenido. Conflicto por caso Ojeda. Este es un chico que fue detenido, sindicado de ser uno de los asesinos del teniente Ojeda, que fue un teniente asesinado en Chile. Y hay una disputa entre Venezuela y Chile por este caso, porque fue un crimen por encargo de un disidente, un militar disidente del Sí, hay un fiscal de Venezuela que cuestiona la investigación en Chile sobre el asesinato del disidente venezolano. Sí, un teniente de la
Fuerza Armada Venezolana que residía en Chile y que fue uno de los disidentes del gobierno venezolano. Ahí se ven las imágenes en las que un grupo armado lo secuestra de su casa y luego aparece muerto. Lo que dice en la investigación del lado chileno es que hubo un sicariato, hubo un crimen por encargo por parte de una organización criminal llamada el Tren de Aragua, que es una organización que desde Venezuela comenzó a expandirse y a extenderse por buena parte del continente. Lo que dice Venezuela es que Chile no ha colaborado, no ha cooperado y no han hecho las cooperaciones mutuas y binacionales para determinar la veracidad de las declaraciones de uno de los testigos. Y ahora, con esta detención de este señor en Costa Rica ha decidido enviarlo a Chile y no a Venezuela. Es uno de los que está sindicado como asesinos del teniente Ojeda, y esto también ha generado un nuevo roce diplomático entre Venezuela y Chile por la disputa. Lo que ha dicho Costa Rica es que permitirá que los fiscales venezolanos le interroguen, pero lo extraditará a Chile, que es el solicitante ante los organismos policiales de la extradición de este señor. Ahí va el cuerpo ya, creo que... Volviendo, lógicamente, nuevamente al caso de Venezuela, te decía que Ángel Aristimuños, un joven venezolano que ha sido detenido recientemente, hace 2 días, por la Fuerza Hace del Orden 2 días fue Público. detenido. Sí, es el jefe del comando de campaña. Ya con él son 8 los jefes de comando de campaña. Ahí tenemos de imágenes, Venezuela me parece. detenidos, ¿no? Creo que son esas imágenes que corresponden Esas corresponden al caso que estábamos hablando del fiscal. Allá, Ángel Aristimuño, Chile. de Un Nuevo Tiempo, es el UNT, se llama la organización política que él preside en ese estado. Fue detenido en la madrugada, como todos los casos de detención en Venezuela. ¿Por qué detenido? Porque está contra el gobierno. Porque es el jefe de campaña en contra de Maduro en ese estado, en ese departamento. Entiendo. Y pues así como ha sido detenido Ángel Aristimuño en ese estado, ya son 8 los jefes de comando de campaña locales detenidos. Ángel Aristimuño. Sí, de Un Nuevo Tiempo, jefe del estado Monaga, jefe de comando de campaña del estado Monaga. ¿Cuántos estados tiene Venezuela? 23. A 23 23 departamentos, lo que sería... departamentos, sí. A 23 departamentos. 23 departamentos Mucha y cantidad. el municipio capital, que es aparte. Caracas, que es el distrito metropolitano, ¿no? Bueno, ¿y cómo se prepara Maduro está seguro de que él va a seguir reinando, entre comillas, allá después de esto del 28? ¿O él está seguro porque hizo lo mismo en ocasiones anteriores similares, digamos? Sí. O sea que él sabe, tiene seguridad plena que él va a seguir estando ahí en el Palacio... ¿Cómo que se llama? El Palacio Miraflores. De Miraflores. Sí. A ver, el gobierno conserva una base de apoyo popular que no es, no es significativa para lo que en algún momento tuvo, pero que aún sigue siendo su voto duro, su base sólida, que está entre los 3,5 millones de votos y los 5,5 millones de votos. Perdón, porque nosotros veíamos el desplazamiento de Maduro cuando iba de repente a algún meeting, o bueno, él mismo generaba eso, pero no había mucha gente que el rechazo es evidente. Que lo apoyara o que figura. lo acompañara. No se veía a nadie, solamente al grupo del ejército que sí tiene que estar forzosamente detrás suyo, ¿verdad? Sí, las diferencias entre las movilizaciones que convoca la oposición venezolana con María Corina Machado a la cabeza y el candidato sustituto de ella, que es Edmundo González Urrutia, porque a ella no se le permitió inscribirse, contrastadas con las manifestaciones de apoyo popular de Nicolás Maduro, las diferencias son evidentes, ¿no? Y el rechazo a ese gobierno es evidente. Entonces, ¿con qué cuenta Maduro? Maduro cuenta con una base de apoyo de voto duro del chavista,
ideologizado, el chavista que aún contiene o conserva el apoyo hacia el gobierno, entre 3,5 millones de votos y 5 millones de votos. Pero hay gente ahora acá, hay bastante gente. Bueno, la oposición efectivamente tiene un voto que se moviliza, un voto que se activa, que está entre los 5 y los 6 millones de votos. ¿Cuál es la estrategia de Maduro? O sea, la oposición es mayor, entonces. Es mayoría. Evidentemente es mayoría. O sea, hay una mayoría social que se opone a Nicolás Maduro. Esa mayoría social, esta campaña ha servido para convertirla en una mayoría política, que se moviliza, que asiste a los actos de campaña, que acompaña al candidato de la oposición. Y lo que aspira la oposición venezolana es convertir esa mayoría social, que ya se convirtió en una mayoría política, en una mayoría electoral el 28 de julio. Son tres mayorías distintas. La mayoría social que se opone, esa mayoría social ha sido movilizada y ha sido convertida en una mayoría política que ahora aspira a ser una mayoría electoral. La ingeniería electoral que tiene el gobierno venezolano para el control interno y para el control del sistema electoral le permite apostar a que, promoviendo cualquier evento que cause abstención, frustración o desmovilización de la oposición venezolana, con la base de apoyo con la que cuenta Nicolás Maduro, puedan ganar las elecciones. Esa es su jugada. Tratar de influenciar en la población una desmovilización, una frustración, o quizás esa desmovilización se convierta en abstención y con su base de apoyo ganar la elección que apuesta a esa salida. La oposición venezolana tiene el reto de movilizar esos 6,5 millones de venezolanos que se oponen a Nicolás Maduro para convertirlos en una mayoría. Bueno, te agradecemos mucho, querido Luis Toti Medina Gil. Tenemos un último invitado, que es un chico joven, nadador, que va a las Olimpiadas de París, y tenemos que hablar con él. Excelente. Pero quiero que vuelvas, porque vos sos un libro abierto, y la siguiente semana sí o sí vamos a seguramente va a estar muy cerca el proceso vamos electoral. Vamos a tener que convocarte, porque sos la con persona, todo gusto, Bruno, con todo gusto. Persona indicada para que nos hables de tu país y de este sistema que sigue siendo muy fuerte allá, el sistema político de Maduro, para con una población que en parte lo rechaza y en parte tiene que vivir de las prebendas del propio gobierno. Entonces es una suerte de, qué sé yo, porque en el fondo seguramente aquellos que reciben el apoyo del gobierno no están de acuerdo con Maduro, pero tienen que cerrar el pico porque necesitan esas entregas mensuales o semanales o quincenales que reciben, qué sé yo, para mantenerse ahí. En fin, es una historia bastante complicada. Y yo quisiera también que ustedes se liguen a nosotros a www.brunomasi.com.py a partir de ahora. A ver si visionan y ponen como objetivo BM Online, porque solamente a partir de ahora tendrán esa señal, la de BM Online. www.brunomasi.com.py. Nos deslindamos por el momento hasta mañana a las 9 del canal 21 de Tigo TV, Educanal, y canal 27 Copaco IPTV. Mañana a las 9 retomamos el contacto con estas cadenas, con estos canales. Mientras, ustedes síganos en www.brunomasi.com.py. Bueno, muchísimas gracias, Luis, de vuelta. Gracias siempre a ti, Bruno, a tu formidable equipo, a tu maravillosa audiencia, y estamos atentos a que conversemos. Bueno, fabuloso fue lo tuyo.